¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos con nuestra lección de este día domingo. Hoy es 14 de marzo del 2021 y nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, los gentiles son aceptados en la iglesia y nuestra verdad central, para todos la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y vamos a decir nuestro texto que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Así que léalo conmigo, por favor. Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hoy estaremos viendo nuestro punto número 3. Los creyentes gentiles se gozan. Los creyentes gentiles se gozan. Y nuestro inciso A, más enseñanzas. Y vamos a abrir nuevamente la Biblia en Hechos capítulo 15 y vamos a leer del versículo 30 al 35. Si ya lo tienen, acompáñenme por favor ahí en Hechos capítulo 15, versículo 30 al 35. Y dice la palabra del Señor así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de resolver este asunto tan polémico y dar una carta donde se explicaba a todas las iglesias el acuerdo que la iglesia de Jerusalén, los ancianos y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, habían tenido, fueron enviados Pablo, Bernabé y también Judas y Silas para compartir con todas las iglesias esta nueva noticia para los gentiles creyentes. Ahí en el versículo 30 dice que llegaron a Antioquía y posiblemente Pablo y sus compañeros visitaron las iglesias de Fenicia y Samaria, las mismas en que habían estado cuando venían a Jerusalén, y a su regreso a Antioquía les quedaba de paso y pudieron haber compartido también esta carta, que fue de gran regocijo. Cuando los creyentes o cuando se leyó la carta, los gentiles creyentes se gozaron y estaban muy animados, sin temores ni miedos. Ya no había cargas ni tradiciones que asumir. Lo podemos ver ahí en el versículo 31. Y podemos reflexionar un poco, hermanos, hermanas, porque no podemos negar que puede surgir desacuerdos y conflictos en la congregación. Somos tan diferentes e individuales. A uno nos gusta el color azul, a otro nos gusta el color amarillo. Y muchas veces no estamos de acuerdo en que quizás una persona dirija al grupo de jóvenes, o que sea consejero, o no nos gusta el que dirige al grupo de alabanza,
o no nos gusta cierto tipo de música, o no nos gusta cómo da la clase el maestro de adultos, o nos gusta cómo la da mejor el otro maestro. Sin embargo, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo, de acuerdo ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, nos dice que reparte a cada uno y en particular como Él quiere. También ahí en Romanos 12, del 6 al 11, y 1 Corintios 12, del 7 al 10, dice que el Espíritu Santo ha dado los dones y ministerios para edificación de la iglesia. Los desacuerdos o conflictos son una oportunidad para dialogar, para escuchar y para dejar que el Espíritu Santo nos muestre, nos instruya y nos corrija. La palabra de Dios en la Biblia, ahí en 1 Corintios 1:10, en Efesios 4:3 y en Filipenses 2:4, nos anima a que no haya divisiones, que busquemos la paz, la unidad y el amor. En el versículo 32 al 33 de este capítulo 15, nos dice que Judas y Silas se quedaron en Antioquía por un tiempo, enseñando, animando y afirmando a los hermanos gentiles en la sana doctrina. Cuando era el tiempo de regresar a Jerusalén, Silas toma una decisión de quedarse y se une al ministerio de Pablo y Bernabé. Más adelante en Hechos nos narra las tremendas cosas que pasaron Pablo y Silas y cómo se convierte en compañero de Pablo en estos viajes misioneros. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Nosotros tenemos que creer y confiar que Él irá a nuestro lado. Por tanto, no tengamos temor y dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a cumplir el propósito de Dios. Que podamos nosotros ser ese instrumento, como lo fue Judas, como lo fue Silas, o como lo fue Pablo y Bernabé. Y que vayamos a llevar estas nuevas de salvación. La salvación es por gracia. Que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque vemos a través, Señor, de este conflicto que sucedió, Señor, en la iglesia y que fue llevado hasta este concilio y en el cual se tuvo una respuesta inspirada a través del Espíritu Santo y en el cual, Señor, fue de gran bendición la decisión que se tomó. Gracias, Señor, porque a nosotros también, Señor, no éramos tus hijos, pero por gracia fuimos aceptados. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y aun cuando quizás alguna vez estemos en desacuerdo o no nos guste, Señor, alguna situación dentro de la congregación, que tu Espíritu Santo nos ayude, que podamos someternos a Él y que escuchemos su voz para tomar la mejor decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, que Dios nos esté bendiciendo. Ya faltan quizás 2 semanas para estar ya en nuestra Semana Mayor. Vamos preparándonos, vamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz y seamos agradecidos. Y como nos invita el Salmo 147 en el versículo 1,
que nos dice: alabad al Señor, cuán bueno es cantar salmos al Señor. Así es que no dejemos de alabar y de cantar en esta semana que estamos iniciando. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo.